Empezamos con el segmento de entrevistas esta mañana en la primera emisión del informativo, segundo día laborable en la presente semana. Está con nosotros el doctor Clever Carrión, él es abogado en libre ejercicio, es un exoficial de la Policía Nacional, es catedrático universitario y experto en seguridad. Analicemos, doctor, ¿qué ha pasado en el 2024 con relación al tema seguridad en la provincia? ¿Ha dado resultado la acción de las autoridades? ¿Qué pasó con los estados de excepción que en su momento se pusieron en práctica? ¿Dieron los resultados esperados? ¿No dieron? ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Para acercarnos a un análisis, creo que deberíamos hacer un comparativo estadístico. En el 2023, cerrábamos el 2023 siendo el año más violento de nuestro país. El indicador, estábamos en 47 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo cerramos el 2024? Con 38, es decir, tenemos un indicador a la baja. Y esto se ve reflejado en otras circunstancias. Pero también hay un incremento que, al parecer, no se lo está analizando adecuadamente, que es el tráfico de drogas. Cerramos el 2024 con 280 toneladas frente a las 211 toneladas que estábamos en el 2023. Entonces, ahí tendríamos que hacer un punto de partida para hacer un análisis, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Hemos sido capaces de reducir las muertes violentas. Los estados de excepción de una u otra manera han dado algún resultado, pero también hemos descuidado las fronteras. Por eso es lo que nos hemos convertido en un país de tránsito de drogas. Entonces, si alguien dice, bueno, pero hemos capturado más drogas, no, el indicador que se tiene previsto es de que se captura el 20% de lo que transita. Eso quiere decir que tenemos mucho más tráfico de drogas. A ver, me voy a poner en la situación del ciudadano común. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera hecho ningún esfuerzo por frenar la situación? Recordemos que en este tiempo, el año pasado, no podíamos salir a la tienda de la esquina porque nos asaltaban. Los locales comerciales casi todos estaban siendo vacunados. Uno no podía salir con la familia a tomarse un café en la noche porque no sabía si en ese local se va a cometer un sicariato o va a haber un asalto. Entonces era permanente el temor de las familias ante la inseguridad. En realidad, si nosotros nos ubicamos en el 9 de enero del 2023, tendríamos que recordar ese fatídico día, el 9, que se fue tomado, que eso fue la gota que derramó el vaso, coloquialmente hablando. Cuando este grupo de delincuentes, identificado con un grupo terrorista, los Tiguerones, se tomaba el canal TC Televisión. Ante esto, el Estado o el gobierno toma ciertas medidas y estas medidas nos vuelven en algo a la calma, pero ahí viene una situación. Hemos bajado el 18% de los indicadores generales de criminalidad, 18%. Entonces, frente a lo que usted plantea, teníamos miedo, ¿cree que nos hemos quitado el miedo? Los secuestros, hablemos de los secuestros. Hay un indicador de alza de secuestros y extorsiones, para ser técnico, 2023, 2.800, 2024, 3.280 secuestros reportados, más de 10.000 extorsiones reportadas. Y la cifra negra, lo que en estos dos indicadores tenemos un indicador de cifra negra increíblemente alto. Es decir, ¿qué se refiere a esta cifra negra? Las personas, ante la incredulidad, porque no se cree en el sistema, muchas veces no toman la decisión de denunciar. Y ahí viene un punto de análisis. Los meses anteriores y en varias ocasiones, desde la opinión pública se les ha dicho a los asambleístas, conmuévase del ciudadano y hagan las reformas que deben hacer. Cuando usted es víctima del secuestro y la extorsión, quiere poner una denuncia,
y lo mínimo que podría permitírsele es de que se haga una denuncia con identidad reservada. Sucede que para estos delitos no permite la ley, para otros delitos sí, pero para estos no permite. Cuando el primer requerimiento que le hace el delincuente es no des aviso a las autoridades. Entonces, al parecer, hay un grupo de la Asamblea que definitivamente, y es tan evidente, quieren favorecer a los delincuentes. Eso es lo que tendríamos desde la ciudadanía, ir identificando cuál es ese grupo y por qué quieren volverse a reelegir. Porque ya se les ha dicho, no es que es una cosa que no es evidente, se les ha indicado desde la opinión pública, insistentemente se les ha estado diciendo, hay que darle el procedimiento adecuado para que los organismos de control, que es Policía Nacional, Fiscalía, tengan las herramientas para acompañarle a las víctimas de estos delitos. En el ámbito de la justicia, en el ámbito de la legislación, siempre encontraremos algunas barreras para esta lucha antidelincuencial. El hecho de haber declarado un conflicto interno, el hecho de haber sacado a los militares a las calles para combatir la delincuencia, ¿en qué mejoró la situación? El indicador de mejora está ahí. Hemos bajado, en realidad, vuelvo e insisto, hemos bajado los indicadores de criminalidad. Entonces, el haber tomado estas decisiones de una u otra manera están ahí, pero estructuralmente no hemos cambiado, porque sigue politizada la seguridad. Y esta politización de la seguridad ha implicado todas estas acciones en donde la política se incrusta en una parte tan técnica. Entonces, ¿qué trato de decir? Mire, mientras los uniformados están preocupados en su esfuerzo de cuidar a un sinnúmero de personas que están en este momento en la política. Y el ciudadano de bien, el ciudadano que trata de trabajar, de salir adelante, a trabajar, ¿tiene esa seguridad o los esfuerzos están mal encaminados? No hemos optimizado los recursos, no hemos cambiado de estrategia. Los operativos siguen siendo o teniendo esta característica de previsibilidad. No se ha aumentado la inteligencia. Entonces, ¿qué trato de decir? Se toman las mismas, bajo esta misma estructura, vamos a un juego de entra y sale los delincuentes. La policía, el ejército, tras un gran esfuerzo, porque no es tan sencillo capturarlos, aprenderlos, se los pone a ojos de las autoridades y bajo las mismas estructuras, con las mismas garantías, con este hipergarantismo que violenta la norma, salen afuera. Y se sigue desgastando la estructura del Estado, porque el ciudadano que es testigo de esto sigue perdiendo credibilidad y ya no creemos, volvemos a lo mismo. No hemos recuperado la credibilidad en el Estado, y no digo en el gobierno, en el Estado, porque lo que tenemos que creer es en el Estado, no en el gobierno. El gobierno es de paso. Lo que tendría que haber una institucionalización para que el ciudadano, por un lado, pierda el miedo a los delincuentes y denuncie. Por otro lado, el Estado le garantice que le va a proteger a la víctima con las garantías que debe tener la víctima y no únicamente preocupado en garantizarle al victimario, que al parecer parece una cantaleta que los derechos humanos no quieren entender, pero desde la ciudadanía sí estamos cansados y hartos de que siempre se está levantando la voz de los derechos humanos porque hace uno u otro acto incorrecto las fuerzas del orden. Sí, hay que ir individualizando, no podemos generalizar. Si nosotros entramos en esa generalización, le damos un mensaje subliminal. Ten miedo, uniformado, y no salgas adecuadamente a repeler la delincuencia. Y lo que nosotros necesitamos es de tener uniformados empoderados en hacer su servicio, cuidar al ciudadano de bien, no que se garantice únicamente a los infractores. La esperanza es lo último que se pierde. Estamos en un escenario de carácter electoral que nos dará como resultado un nuevo presidente o una nueva presidenta de la República. ¿Cuál sería entonces la tarea que ellos tendrían? Porque habrá que revisar la norma constitucional, habrá que revisar la ley penal en el país a efectos de que estos esfuerzos de la policía, del ejército, no sean en vano. Sí, en realidad se espera eso, que tengamos representantes, porque
Los administradores son representantes de toda una comunidad y que estos representantes logren que la comunidad vuelva a creer en las instituciones del Estado. El primer trabajo, gran trabajo que tienen, que exista un acompañamiento adecuado a la víctima, no únicamente al victimario. No se trata de deshumanizar el sistema, sí, hay que humanizarlo, pero con disciplina. No podemos seguir teniendo sistemas tan indisciplinados, tener un ecuatoriano extremadamente informal e indisciplinado. Pero si el ejemplo sale de las autoridades, porque los unos y los otros, y ahí va un tema, un mensaje, tanto a los unos como a los otros. Los unos se rasgan las vestiduras, no, en mi tiempo no pasaba esto. Pero si usted ve una panorámica general, los unos, correístas, y ahora los que están en funciones, han hecho extremadamente un corta y pega de las mismas acciones y no han sido capaces de desestructurar lo que se formó y lo que se constituyó para favorecer exclusivamente a los victimarios. Entonces, ¿en medio de qué estamos? Si el político, bajo el argumento de que tengo que defender mi proyecto político, olvidándose de que está ahí en representación de un pueblo, ¿hacia dónde caminamos? Ojalá que estas entrevistas, las opiniones de la gente, del pueblo, que está cansada de vivir en este sándwich de que yo hago lo que me dé la gana, puedo irrumpir la norma, no la cumplo, porque tengo que defender un proyecto político, se da un mensaje subliminal al niño, al joven, inclusive al mismo adulto. Haz lo que te dé la gana, si al final del día, si tienes poder, bajo cualquier argumento, poder político, poder económico, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Cree que es un país adecuado? Mire, y aquí con esto termino la idea. Hemos mejorado, sí, pero no hemos cambiado mucho. Las calles siguen atiborradas de vehículos sin placas y con vidrios polarizados. ¿Quiénes están detrás de esos vehículos? Uniformados, que no se autorregulan, políticos o delincuentes. Porque usted, que nos ve, ciudadano de bien, haga esto y toda la autoridad y el peso del poder le cae ahí. ¿Y está correcto esto? No, no creo que estamos viviendo, no hay una ecuación adecuada. Eso es lo que tendríamos que cambiar. Pero eso se cambia cuando la autoridad, el que esté en el poder, verdaderamente quiera hacer ese cambio. Y eso es voluntad política. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Clever Carrión, experto en seguridad, haciéndonos un análisis de lo que ha pasado en el tema de seguridad en el 2024 y qué hacer en el nuevo gobierno para mejorar la situación actual.